Buenos días. Hoy quería hablaros del taller sobre la capacidad consteladora. Ese taller que llamó Evaluación de la capacidad consteladora y contratransferencia. Es uno de los 3 o 4 talleres obligatorios para todas las formaciones, que sea online, que sea presencial, especialista o maestría. Entonces, en ese taller, la primera parte es trabajar sobre lo que es nuestra contratransferencia, sobre lo que Hellinger llama la buena ayuda. Y lo haremos desarrollando, trabajando los 5 órdenes de la ayuda que Bert describió. El primer orden de la ayuda es equilibrar el dar y recibir. El segundo, atender al destino o respetar el destino del cliente. El tercero, estar en el adulto, tanto el cliente como el constelador, el terapeuta. El cuarto es el darse cuenta que la persona es siempre miembro de un sistema y que la terapia, que sea la constelación u otra terapia, se dirige siempre a un sistema entero, no a un individuo. Y el último orden de la ayuda es el que ve que toda sanación implica una reconciliación, implica una fusión de polaridades, ¿de acuerdo? Entonces observaremos esos órdenes, veremos en qué medida cada uno tiene que trabajar uno de esos aspectos para poder tener más conciencia de la presencia de la contratransferencia. Ese es un concepto que Bert Hellinger ha trabajado mucho, que le ha valido mucha polémica y que precisamente por la justeza de su observación, que para que un cambio, una terapia sea realmente eficaz, es necesario que el terapeuta no caiga en su contratransferencia. Contratransferencia quiere decir, en cuanto el cliente se acerca al terapeuta, necesariamente hace inconscientemente una transferencia, una proyección sobre el terapeuta. Y necesariamente inconscientemente el terapeuta hace a su vez otra proyección, una contraproyección, una contratransferencia. Si el terapeuta no es consciente de esa contratransferencia, ¿quién toma el poder? Es el cliente, es la transferencia. Y entonces pues ya no hay sanación posible. Entonces vamos a trabajar mucho el poder detectar nuestras contratransferencias. Ver también utilizar herramientas en grupo y sobre todo individuales para que cada uno pueda en cada momento trabajar esa contratransferencia, que podríamos llamar hacerse una autosupervisión en todos los momentos que vea que hay una duda, que hay algo que no está claro en su relación con el cliente. Y esto nos va a llevar a la evaluación de la capacidad consteladora. Entonces, elaboré este ejercicio, estas constelaciones de evaluación fenomenológica de la capacidad consteladora para que cada uno pueda tener una visión de su momento con respecto a su capacidad. Y eso independientemente del formador, del constelador, independientemente de mí. Yo no soy quien para poder decir a alguien tú sí, tú no.
Y entonces precisamente pues es el campo, el que va a mostrar a cada uno en qué momento, en qué lugar está con respecto a su capacidad consteladora. Entonces, ejercicio o constelación depende del número de personas que haya. Utilizo un formato variado, según el momento. De nuevo, con la fenomenología, siento que habrá que poner los representantes X. A menudo suele ser un representante para Bergelinger que necesita ser visto y honrado. Un representante para las nuevas constelaciones, que no solamente necesitan ser vistas, sino incluidas como qué hacer. Puede también que en algunos momentos sea necesario la presencia de algo más grande, porque el gran aporte de Bergelinger en las nuevas constelaciones es esa entrega del constelador a otra dimensión. Y también un representante para la capacidad consteladora. Y todo eso, si hace falta, en ciego, como se dice. Quiere decir que la persona sabrá quién es cada uno, pero los que representan esas entidades no lo sabrán. Muy a menudo surgen también los padres, porque un paso fundamental es tomar a los padres. Uno no puede llevar a otros a tomar a sus padres si no los ha tomado. Y luego, pues, lo que se desarrolla la constelación y lo que surja será lo necesario para cada uno. Y en esa constelación siempre hay una información muy importante para cada uno, que esa persona, digamos, apruebe o no apruebe la capacidad consteladora. Os podéis dar cuenta que en el fondo la formación es independiente, no representamos ahí la formación como representación, ¿no? Quiere decir que no hay requisito previo a esa prueba. Es independiente de con quién se ha formado y cuánto se ha formado. Tiene mucho más que ver con el centramiento de la persona, con su conexión con algo más grande, su respeto al destino, su respeto a la vida, a las personas. Entonces, bueno, pues es una prueba valiente que nos da mucha humildad también. Y sabemos que nos muestra lo que el campo en ese momento piensa que podíamos haber olvidado. Os invito a participar a ese taller. Permite un gran salto en la capacidad y en el darse cuenta de uno mismo. Entonces, quizá nos veamos. Me despido.